La canción de lo imposible, parte 1. La canción que abrió la herida. El avión descendía hacia Barcelona cuando empezó a sonar una vieja melodía por los altavoces, Mediterráneo, de Joan Manuel Serrat. Para cualquier pasajero era una canción nostálgica, pero para Álvaro fue como si alguien hubiese arrancado de golpe las tablas del suelo sobre el que llevaba años caminando. Ese acorde inicial, esa voz, ese tono, todo lo arrastró a un lugar al que había prometido no volver jamás. Madrid, 1990. La época de Lucía, la época de Gabriel, la época en que la vida aún no le había enseñado cuánto podía romperse un ser humano. La azafata anunció el aterrizaje, pero Álvaro apenas la escuchó. Su mente estaba muy lejos del presente, perdida en un pasillo que olía a libros viejos y lluvia. A los 20 años, Álvaro era un estudiante de literatura, tímido, silencioso y obsesionado con todo lo que no se decía en voz alta. Su mejor amigo era Gabriel, un muchacho brillante, impredecible, lleno de aquella chispa que hacía que todos lo siguieran sin cuestionar nada. Y entre ellos, como un puente frágil e inevitable, estaba Lucía. Lucía, con su sonrisa triste. Lucía, con sus manos siempre frías. Lucía, que parecía vivir en un mundo paralelo, como si una parte de ella nunca estuviera del todo presente. Gabriel la amaba con la fuerza de un incendio, Álvaro con el silencio de un mar en calma. Y el silencio a veces es más profundo que el fuego. El avión tocó tierra, pero Álvaro no sintió el impacto. Sintió, en cambio, otra cosa, un dolor antiguo, una pregunta sin respuesta, un eco de una noche que nunca logró entender. Se dirigió al hotel con pasos mecánicos, intentando sacudirse el peso de los recuerdos, pero al abrir su maleta encontró algo que no había empaquetado él, un sobre, sin remitente, sin sello, solo su nombre, Álvaro, escrito con una letra que creía olvidada, la letra de Lucía. El corazón le dio un vuelco violento. Abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro había una fotografía. Él, Gabriel y Lucía en la azotea de su residencia universitaria, riendo como si el mundo entero fuera suyo. Una imagen congelada en un tiempo que ya no existía. Detrás de la foto había un mensaje escrito a mano. No estoy muerta, solo me escondí. Necesito verte. Álvaro sintió que se quedaba sin aire. Era imposible. Lucía había muerto hacía más de 20 años. Eso fue lo que le dijeron. Eso fue lo que él aceptó. Eso fue lo que escribió en sus libros, disfrazado de ficción. Entonces encontró una segunda hoja, un papel pequeño, doblado, con una dirección en Barcelona y una hora. Barrio Gótico 20, ven solo. Álvaro cerró los ojos. Una parte de él quería quemar ese papel, otra, correr hasta esa dirección. Y la tercera parte, la más honesta, había estado esperando este momento durante años. Se puso el abrigo y salió. El barrio gótico lo recibió con sus callejones estrechos, sus sombras interminables y el olor a humedad que siempre parecía guardar historias antiguas. La dirección lo condujo a un edificio viejo, con una puerta de madera oscura. A las 8 en punto tocó el timbre. Se oyó un clic suave. La puerta se entreabrió. «Pasa», dijo una voz femenina, baja, quebrada. Esa voz, esa maldita voz. Tantos años después, y aún lo atravesaba como un cuchillo. Álvaro entró. El pasillo estaba en penumbra. El aire olía a helado de vainilla y tabaco rubio, el aroma que Lucía tenía siempre impregnado en la ropa. Un temblor le recorrió la espalda. Entonces la vio, Lucía, más delgada, más pálida, con el pelo oscuro cayéndole sobre los hombros. Pero era ella, con la misma mirada profunda, con la misma fragilidad peligrosa, con la misma tristeza antigua. Álvaro sintió que el mundo se detenía. «Lucía», susurró. Ella bajó la mirada. «Pensaste que había muerto», respondió, sin reproche. «Lo sé». Él dio un paso hacia ella. «Me dijeron que...» «Todos te dijeron lo mismo», lo interrumpió, «porque era lo más fácil, lo que necesitaban que creyeras». Un silencio pesado cayó entre ellos. Lucía levantó la vista. Había lágrimas en sus ojos, pero también determinación. «He vuelto porque ya no puedo huir», respiró hondo. «Ha llegado el momento de que sepas la verdad». Álvaro sintió cómo se le lava la sangre. ¿La verdad sobre qué? Lucía lo miró fijamente. Sobre Gabriel, sobre mí y sobre la noche en que todo cambió. Un escalofrío recorrió la espalda de Álvaro. Ese nombre, ese recuerdo. Lucía dio un paso más hacia él. «Álvaro, Gabriel no murió como te dijeron. Y yo no desaparecí por casualidad». Un silencio absoluto llenó la habitación. Lucía bajó la cabeza y dijo, casi en un susurro, «Nos separaron a los tres.
por algo que no debíamos descubrir. Álvaro sintió que el suelo se tambaleaba. ¿Qué descubrimos? Lucía lo miró con un dolor insoportable. No basta con decírtelo. Tienes que escucharlo, de su propia voz. Metió la mano en un cajón y sacó una vieja grabadora, la misma que Gabriel llevaba siempre consigo. La colocó sobre la mesa. Pulsa play, dijo. Lucía, ¿qué es esto? Ella tragó saliva. La última grabación de Gabriel, la noche en que desapareció. Álvaro sintió que el corazón se le detenía. Lucía extendió la mano. Hazlo. Él apretó los labios, acercó el dedo y pulsó play. La cinta chisporroteó. Se oyó una respiración agitada. Luego, la voz de Gabriel, la voz que Álvaro llevaba 2 décadas intentando olvidar. Álvaro, si escuchas esto, significa que ya es demasiado tarde. Parte 2. La voz desde la oscuridad. La grabadora emitió un chisporroteo leve, como si la cinta hubiera envejecido tanto como los recuerdos que estaba a punto de resucitar. Álvaro sintió como un escalofrío le recorría la columna vertebral, mientras Lucía, apenas a 1 metro de distancia, cerraba los ojos con una mezcla de dolor y resignación. La voz de Gabriel surgió de la máquina como un fantasma arrastrando cadenas invisibles. Álvaro, si escuchas esto, significa que no pude evitar lo inevitable. El sonido era más grave, más cansado que el Gabriel que ellos recordaban. Parecía la voz de alguien que había sobrevivido a demasiadas noches sin dormir. Lucía tenía los dedos entrelazados sobre el regazo, sus nudillos estaban blancos, tensos. No respiraba. Álvaro clavó los ojos en la grabadora, no podía mirar otra cosa. Tenía la sensación de que si apartaba la vista, la voz de Gabriel, esa sombra del pasado, podría perderse para siempre. La grabación continuó. No sé cuánto tiempo me queda, tampoco sé si esto servirá de algo, pero tenía que dejarlo aquí. Un silencio, no uno cualquiera, un silencio que parecía expandirse por la habitación como un gas espeso. Esa noche, la que tú recuerdas como el final, no fue como te dijeron. Álvaro sintió que el estómago se le encogía, la voz siguió, temblorosa. No fue un accidente, no fue una pelea, no fue una huida. La respiración de Lucía se quebró, apenas audible. Fue una decisión tomada por otros, por quienes no querían que supiéramos la verdad. Álvaro no pudo evitar mirar a Lucía. Ella los sostuvo y apartó la mirada, como si un simple cruce de ojos pudiera derrumbarla. Gabriel siguió hablando. Yo descubrí algo que no debía haber encontrado, algo que nos implicaba a los tres. Lucía apretó los labios. Álvaro tragó saliva. El aire estaba cargado, denso. No sé cómo decírtelo sin que suene a locura, pero la vida que creías tuya, Álvaro, la vida que nos vendieron como normal, no era nuestra. El corazón de Álvaro retumbó en su pecho. Gabriel respiró hondo en la grabación, como si estuviera reuniendo valor. La primera vez que entré en el despacho del profesor Herrero, vi un expediente con mi nombre. No era un expediente académico, era algo más. Lucía abrió los ojos de golpe. Parecía a punto de hablar, pero no lo hizo. La grabación continuó. Luego encontré otro, con tu nombre, Álvaro, y uno más, con el de Lucía. Álvaro sintió que la sangre se le helaba. No éramos simples estudiantes, éramos un experimento. La palabra quedó suspendida en el aire como una cuchilla. Lucía murmuró algo casi inaudible. No lo sabía al principio. Gabriel prosiguió. Herrero trabajaba en un proyecto vinculado a un centro de salud mental, un proyecto que estudiaba cómo ciertos traumas infantiles influían en el comportamiento adulto. Un ruido metálico, como de un objeto cayendo, se escuchó brevemente en la grabación, y nosotros éramos parte de ese estudio. Álvaro parpadeó. ¿Qué está diciendo?, susurró. Lucía respondió con un hilo de voz, que nuestros encuentros no fueron casuales. Gabriel continuó. Yo crecí pensando que mi familia me había abandonado, pero no fue así. Mi historial había sido manipulado, mi memoria también. Un silencio que dolía. Álvaro, a ti te hicieron creer que tus padres murieron en aquel accidente cuando eras niño, pero no fue un accidente, tampoco murieron. Álvaro sintió como si lo hubieran golpeado en el pecho. Eso es imposible, balbuceó. Lucía negó con la cabeza, temblando. No, no lo es. La cinta siguió. Tu padre era parte del proyecto. No murió. Desapareció voluntariamente después de filtrarse los primeros resultados. Álvaro sintió un mareo repentino. Lucía también fue monitoreada desde pequeña, pero ella mostró reacciones que no esperaban, una sensibilidad extrema, una fragilidad que no encajaba en sus hipótesis. Lucía apretó fuerte las manos, y entonces decidieron separarnos. El mundo se volvió rojo alrededor de Álvaro. Separarlos, destruirlos.
reescribir sus vidas. La noche en que todo explotó, yo ya sabía que vendrían a por mí. Lucía se llevó una mano a los labios, como si quisiera sofocar un sollozo, así que hice lo único que pude para protegeros. Hubo una larga pausa. Me entregué. Álvaro sintió que le faltaba el aire. La grabación siguió, suave, casi un susurro. Lucía no huyó. La obligaron a desaparecer. Y tú, Álvaro, te borraste a ti mismo. Te alejaste por querer al alma vivir al vacío. La cinta hizo un chasquido fuerte, como si la voz de Gabriel hubiese atravesado un muro invisible. Pero ahora ha llegado el momento de recordar quién eres. Otra respiración profunda. Si esta cinta llega a tus manos, significa que Lucía volvió, que ha decidido enfrentarse al pasado. Lucía cerró los ojos con fuerza. Protégela, Álvaro, porque esta vez no podré hacerlo yo. La grabación terminó con un sonido seco. Clic. El silencio resultante fue brutal, tan absoluto que parecía un abismo. Álvaro se apoyó en la mesa, respirando como si acabara de correr kilómetros. Tenía la sensación de que el suelo se balanceaba bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué fue todo eso?, preguntó con la voz rota. ¿Qué significa que mis padres, que todo? Lucía no respondió enseguida. Caminó hacia la ventana, abrió un poco la cortina y dejó que una línea tenue de luz entrara en la habitación. Álvaro, dijo finalmente. Gabriel descubrió cosas que no debía y terminó pagando el precio. ¿Precio? ¿Qué precio? Lucía se volvió hacia él. Sus ojos estaban llenos de una tristeza antigua, profunda, una tristeza que años de silencio no habían podido curar. No murió, dijo ella, pero tampoco siguió vivo como antes. Álvaro sintió un nudo en la garganta. ¿Dónde está ahora? Lucía apartó la mirada. Es complicado. Dímelo, explotó él. Lucía tembló ante el grito. Luego respiró hondo y dijo, lo internaron. Álvaro se quedó sin habla. ¿Internado? ¿Dónde? Lucía bajó la voz. En un lugar al que no quieren que nadie acceda. El silencio cayó entre ellos como una losa. Minutos después, Lucía caminó hacia una estantería y sacó un cuaderno de tapas negras. Se lo entregó a Álvaro. Aquí está todo lo que sé, todo lo que descubrí después de escapar, todo lo que ocultaron. Álvaro acarició la tapa del cuaderno. Sentía que las manos le temblaban. Lucía añadió, pero debes entender algo. Si sigues adelante, no hay vuelta atrás. Álvaro apretó los dientes. No quiero volver atrás. Lucía lo miró con intensidad. Entonces prepárate, Álvaro. Se oyó un trueno en el exterior. La lluvia empezó a caer con fuerza contra los cristales. Lucía susurró, porque lo que viene ahora te romperá de verdad. Álvaro tragó saliva. ¿Qué viene ahora? Lucía se acercó despacio, como si cada paso doliera. La parte de la historia que Gabriel no alcanzó a contarte. Se detuvo a pocos centímetros de él. La parte en la que tú también fuiste manipulado. Álvaro sintió un golpe en el pecho. ¿Qué quieres decir? Lucía apoyó una mano temblorosa en su mejilla. Álvaro, Gabriel no era el único que te quería proteger. Ella respiró hondo, la voz quebrándose. Yo también intenté hacerlo. Por eso me aparté de ti. Por eso dejé que creyeras que había muerto. La habitación giró. Álvaro sujetó la mesa para no caerse. Lucía lo sostuvo por el brazo. Te alejé porque había algo en tu pasado, algo que nadie te dijo, algo que podría destruirte si lo descubrías demasiado pronto. Álvaro logró articular. ¿Qué cosa? Lucía lo miró con lágrimas en los ojos y dijo, tu padre sigue vivo. El mundo se hizo pedazos. Parte 3. El nombre que nunca me dijeron. El silencio que siguió a las palabras de Lucía fue denso, casi irrespirable. Álvaro sintió que algo dentro de él se desgarraba, como si una cuerda invisible hubiera cedido tras años de tensión. Tu padre sigue vivo. La frase rebotaba una y otra vez en su mente, incapaz de asentarse, como si fuera demasiado grande para caber en un solo pensamiento. ¿Qué estás diciendo?, preguntó finalmente, con la voz ajena, agrietada. Lucía no respondió enseguida. Se acercó a la ventana, abrió ligeramente el cristal y dejó entrar una ráfaga de aire húmedo. El olor a lluvia recién caída inundó la habitación. Álvaro, comenzó con un susurro tembloroso. Tu padre no murió en un accidente. No murió en absoluto. Álvaro retrocedió un paso. Sentía que los latidos en su pecho eran golpes secos contra una puerta cerrada. Toda mi vida, dijo, casi sin aire, me dijeron que mis padres habían muerto cuando yo tenía 5 años. Lucía asintió, mordiéndose el labio con fuerza. Porque era lo que necesitaban que creyeras, respondió. Lo que hacía encajar todo en la versión oficial. Álvaro respiraba rápido, descontrolado. Un zumbido oscuro le llenó los oídos.
¿Y quién necesitaba? Preguntó. ¿Quién decidió qué tenía que creer yo? Lucía bajó la mirada. El profesor Herrero primero, murmuró, y después otros. Álvaro apretó los puños. Dime la verdad, toda. Lucía parpadeó varias veces, como si cada palabra que iba a decir le arrancara un pedazo de alma. Luego comenzó. Tu padre, Julián Varela, no era un hombre común, dijo. Era psiquiatra. Trabajaba en un programa piloto del Ministerio de Salud. Un proyecto que quería estudiar cómo la pérdida temprana afectaba al desarrollo emocional de los niños. Álvaro tensó la mandíbula. ¿Pérdida temprana? ¿Como la muerte de los padres? Lucía negó lentamente. No exactamente. Querían estudiar qué ocurría cuando la pérdida no era natural, sino inducida. Álvaro sintió que el pecho se le cerraba. ¿Inducida? Lucía sintió. Tu padre formaba parte del grupo que diseñó el estudio, hasta que descubrió lo que estaban planeando hacer con vosotros, contigo, con otros niños. Álvaro sintió un mareo, como si el suelo se inclinara bajo sus pies. Conmigo, Lucía tragó saliva. Éramos muchos, niños especialmente sensibles, con patrón emocional profundo, con capacidad de respuesta intensa al apego, vulnerables, perfectos para ellos. Álvaro cerró los ojos. Lucía continuó. Cuando tu padre quiso detenerlo ya era tarde. El programa lo superaba. No podía desmantelarlo solo. Hizo una pausa, intentando mantener el control. Y entonces desapareció antes de que pudieran hacerle desaparecer ellos. Álvaro abrió los ojos de golpe. ¿Desapareció? ¿Para salvarme? Lucía asintió. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Sí, pero no pudo salvarte del todo. Álvaro dio un paso atrás. Lucía, no entiendo. Si mi padre estaba vivo, si sabía lo que iban a hacer conmigo, ¿por qué nunca volvió? ¿Por qué me dejó creer que estaba muerto? Lucía inhaló profundamente. Porque te estaban vigilando, a cada minuto. No podía acercarse a ti sin poner en riesgo su vida y la tuya. Se hizo un silencio profundo. La lluvia golpeaba la ventana como dedos insistentes. Lucía continuó. Cuando tú y yo nos conocimos en la universidad, ninguno de los dos sabía que éramos parte del mismo experimento. Pero Gabriel sí lo sospechó. Él siempre veía lo que los demás no veían. Era más intuitivo que nosotros. Álvaro murmuró. Gabriel, Lucía cerró los ojos, como si pronunciar ese nombre doliera físicamente. Él fue quien encontró los expedientes en el despacho del profesor Herrero. Él fue quien entendió que no era casualidad que los tres nos hubiéramos encontrado. Él fue quien unió las piezas. Álvaro sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó después? Lucía lo miró fijamente. Trató de avisarnos, trató de sacarnos de ahí, pero ya estaban vigilando sus movimientos. El corazón de Álvaro latía con fuerza. ¿Quiénes? Lucía desvió la mirada aterradora. Los mismos que hicieron desaparecer a tu padre, los mismos que me obligaron a ingresar en aquel centro, los mismos que encerraron a Gabriel. Álvaro apretó los dientes. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde tienen a Gabriel? Lucía se abrazó a sí misma como si tuviera frío. En un instituto privado oficialmente especializado en trastornos psiquiátricos severos. Pero es más que eso. Es un lugar para silenciar, para borrar, para mantener lejos a quienes saben demasiado. Álvaro sintió un temblor en las manos. ¿Por eso fingiste tu muerte? Lucía sintió con lágrimas en los ojos. Para que ellos dejaran de buscarme, para que pensaran que ya no era una amenaza, para protegerte, y porque no podía soportar que tú siguieras atado a esa mentira. Álvaro sintió que el pecho se le partía. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué volviste ahora? Lucía se quedó en silencio un largo rato. Después dijo, porque ya no puedo más, porque me cansé de huir, y porque Gabriel está peor. Álvaro sintió una punzada de miedo. ¿Peor? Lucía bajó la voz. No come, no duerme, no habla, apenas reconoce a nadie. Álvaro apagó la grabadora como si necesitara cortar algo invisible. ¿Todavía me recuerda? Preguntó, sin saber si quería o no la respuesta. Lucía tragó saliva antes de decir, sí, pero no como antes, te recuerda con miedo, como si fueses parte de algo que quiere olvidar. Álvaro sintió un suspiro roto escaparse de su pecho. Lucía continuó. Pero también te teme, teme lo que puede pasar si os reencontráis. Álvaro sintió rabia, tristeza y confusión mezclarse violentamente dentro de él. ¿Y tú? ¿Qué temes? Lucía sostuvo su mirada. Temo que si seguimos adelante con esto, nada volverá a ser igual. Ni tú, ni yo, ni Gabriel. Álvaro dio un paso hacia ella. Lucía, ya nada es igual. Ella inclinó la cabeza. No, Álvaro, aún no has entendido nada. Lo peor está por venir. Álvaro sintió un escalofrío.
¿Qué más falta por saber? Lucía respiró hondo, como preparándose para un salto al vacío. Tu padre no desapareció solo para salvarte, desapareció porque descubrió algo que yo también descubrí, algo que Gabriel intentó decirte en aquella grabación, algo que jamás imaginaste. Álvaro sintió que su garganta se cerraba. Dímelo. Lucía se acercó y con voz apenas audible dijo, Álvaro, nosotros tres no nos encontramos por casualidad. El tiempo pareció detenerse. Lucía siguió. Tú y Gabriel no erais simplemente amigos, no erais dos vidas separadas que el destino cruzó. El corazón de Álvaro dio un vuelco violento. Lucía lo miró con un dolor que parecía infinito. Erais hermanos. Álvaro sintió que el mundo se quebraba en 1.000.000 de pedazos. La habitación se volvió irreal, lejana, distorsionada. Álvaro dio un paso atrás, luego otro. Sentía que alguien le había arrancado los cimientos de la memoria. No, no puede ser. Lucía asintió lentamente. Gabriel era tu hermano mayor. Tu padre lo ocultó para protegerlo, para protegeros a los dos. Álvaro apretó las manos contra la mesa para no desplomarse. Pero él, nosotros, éramos. Lucía entendió sin que él terminara la frase. Lo sé. Esa fue la parte más cruel del experimento. Os unieron para observaros, para ver cómo dos almas tan parecidas podían llegar a amarse y destruirse al mismo tiempo. Álvaro sintió náuseas. Lucía añadió. ¿Y yo? Yo nunca debí formar parte de ese triángulo. Álvaro levantó la mirada. ¿Qué significa eso? Lucía tembló. Que no fui casualidad, Álvaro, que fui introducida en vuestras vidas con un propósito, que yo también era parte del programa, pero no lo supe hasta que fue demasiado tarde. Álvaro sintió que le faltaba el aire. Lucía continuó. Mi papel era romper el equilibrio entre vosotros. Sus palabras eran cuchillos. Álvaro temblaba. Lucía dio un paso hacia él, como suplicando perdón sin decirlo. Yo os amé a los dos, confesó, a mi manera, con mis límites, con mis heridas, con mis sombras. Álvaro sintió un nudo en la garganta. ¿Y aún así, nos dejaste? Lucía cerró los ojos. No me dejaron elegir. Un silencio espeso cayó sobre ellos, hasta que Lucía finalmente dijo, Álvaro, tu padre está vivo, y es hora de encontrarlo. Álvaro respiró hondo, como si fuera la primera vez que respiraba desde niño. ¿Dónde está? Lucía abrió los ojos. No había tristeza esta vez, solo determinación. En el mismo lugar donde tienen a Gabriel. Álvaro sintió como la sangre le hervía. Entonces iremos. Lucía negó lentamente. No será fácil. Ese lugar no es un hospital. Es una prisión para los que saben demasiado. Álvaro se acercó a ella. Lucía, ya no tengo nada que perder. Lucía lo miró con un destello de miedo y esperanza mezclados. Entonces prepárate, susurró, porque lo que encontrarás allí puede destruirte para siempre. Parte 4. La canción de lo imposible. El lugar donde guardan a los que saben demasiado. La noche cayó sobre Barcelona como una manta húmeda, pegándose a los edificios, colándose por las rendijas de las ventanas. En el pequeño piso del barrio gótico, el tiempo parecía haberse detenido, atrapado entre la respiración agitada de Álvaro y el silencio denso de Lucía. Sobre la mesa seguía el cuaderno de tapas negras, la grabadora apagada y entre ambos objetos el abismo de todo lo que acababan de descubrir. ¿Cuánto hace que lo sabes?, preguntó Álvaro al fin, con la voz ronca. Lucía estaba sentada en una silla junto a la ventana, con las piernas recogidas sobre el asiento, como si aún fuera aquella estudiante que temía que el mundo la golpeara en cualquier momento. Sobre tu padre, respondió despacio. 3 años. Sobre Gabriel, casi 5. Álvaro apretó los dientes. 5 años sabiendo que él está vivo. 3 años sabiendo que mi padre también. Y no dijiste nada. Lucía cerró los ojos un instante. No tenía cómo decírtelo. Te perdí de vista. Te alejaste de todo. Te escondiste en tus libros y en ciudades donde nadie pronunciaba nuestros nombres. Álvaro se levantó de golpe. No me alejé. Me perdí. Y lo hice porque creí que ya no quedaba nada que salvar. Lucía lo miró con una mezcla de culpa y cansancio. Y yo, susurró. Lo hice porque creí que si te mantenías lejos, tendrías una oportunidad de seguir vivo sin saber toda esta mierda. Álvaro dejó escapar una risa amarga. Vivo no he estado ni un solo día desde entonces, Lucía. El silencio que siguió fue largo, incómodo, casi insoportable. Finalmente, Lucía bajó los pies al suelo y se incorporó. No te pedí que vinieras, dijo. Te di la opción. Álvaro la miró fijamente. Y yo la tomé. Así que ahora quiero otra cosa. Un plan. Lucía arqueó una ceja, sin humor. ¿Un plan? Sí, respondió él. Para entrar en ese sitio, para ver a Gabriel, para encontrar a mi padre.
para saber por fin qué hicieron con nosotros. Lucía soltó el aire lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde hacía años. No es tan sencillo, Álvaro, dijo. No se trata de presentarse en la puerta, tocar el timbre y pedir una visita. No me importa lo que no se puede, interrumpió él. Dime qué se ha intentado. Dime lo que sabes. Empezaremos desde ahí. Lucía caminó de un lado a otro de la habitación, con las manos entrelazadas. El lugar se llama Instituto San Telmo. Oficialmente es un centro psiquiátrico privado a las afueras de Tarragona. Recibe subvenciones, tiene informes impecables, médicos que hablan en congresos, estadísticas pulcras. Se detuvo, lo miró. Extraoficialmente es donde terminan los que saben demasiado, los que no conviene que hablen, los que como tu padre quisieron detener el experimento, los que como Gabriel lo descubrieron. Álvaro tragó saliva. ¿Cómo lo supiste? Porque pasé 6 meses allí, respondió ella, con una calma que no encajaba con sus palabras, antes de que me dieran por perdida. Álvaro sintió un vuelco en el estómago. ¿Tú estuviste allí? Lucía asintió. Me ingresaron después de aquella noche en Madrid. Dicen que fue por mi bien, que estaba inestable, que no sabía lo que decía. Sonrió con amargura. Yo tampoco sabía lo que me estaban haciendo. Álvaro se acercó un paso. ¿Te medicaron? Más de lo necesario, admitió ella. No para curarme, sino para apagarme. Cuando estás lo bastante sedada, ya no eres peligrosa, solo un cuerpo más en una cama. Álvaro sintió rabia. Rabia hacia un sistema sin rostro, hacia nombres que no recordaba, hacia médicos con batas limpias y conciencia sucia. ¿Y cómo saliste?, preguntó. Lucía dudó un segundo. Alguien me ayudó. ¿Quién? Ella bajó la mirada. Tu padre. El pecho de Álvaro se contrajo. ¿Le viste? Una vez, respondió ella. De lejos. Entró como médico consultor con acreditación, bata blanca, gesto profesional. Pero sus ojos te buscaban incluso allí. Se detuvo, tragando saliva. Nuestro contacto fue mínimo. Me dejó un papel bajo la almohada. Solo ponía, resiste, no estás loca, no estás sola. Y un número que memoricé antes de que lo requisaran. Álvaro se pasó una mano por el rostro. ¿Y ese número? Lo llamé meses después de escapar. Lucía suspiró. Contestó otra persona. Alguien que me dijo que él ya no podía hablar conmigo, que lo habían reubicado. ¿Reubicado dónde? Lucía lo miró con tristeza. En la misma planta en la que estaba Gabriel. El mundo se estrechó alrededor de Álvaro. Entonces están juntos. Si siguen vivos, matizó ella. Las palabras quedaron flotando en el aire, como un hilo del que nadie se atrevía a tirar. Horas después, la lluvia había remitido y solo quedaban gotas dispersas resbalando por los cristales. Lucía había extendido sobre la mesa varios papeles, fotocopias de informes, mapas impresos, anotaciones hechas a mano. Esto es todo lo que he recopilado, dijo. Horarios de cambio de turno, nombres de algunos internos, médicos responsables, empresas que financian el centro. Álvaro se inclinó sobre los documentos. ¿Has hecho esto sola? Lucía se encogió de hombros. Tenía que ocupar mi mente con algo que no fuera el miedo. Él la miró de reojo. ¿Por qué no fuiste directamente a la policía? Lucía soltó una risa breve, sin alegría. ¿Qué iba a decirles? Hola, vengo a denunciar a una institución avalada por el Estado porque hace décadas decidieron manipular mis emociones y las de otros 2 chicos para estudiar nuestra capacidad de destrucción mutua. Ah, y de paso, escondieron al padre de uno como castigo por haber tenido conciencia. Lo miró. Me habrían internado otra vez, esta vez para siempre. Álvaro bajó la mirada hacia los papeles. Entonces iremos sin avisar, dijo. Entraremos como familiares. Yo como hijo, tú como lo que sea. Lucía negó lentamente. No puedes presentarte como hijo, Álvaro. Oficialmente, tu padre está muerto. Para ellos, para el registro, para el mundo entero. Si vas diciendo que eres su hijo, llamarás demasiado la atención. Álvaro apretó la mandíbula. Entonces iré como escritor, como visitante, como alguien interesado en el centro. Inventaré una excusa. Lucía lo observó. ¿Crees que no investigarán quién eres? Has construido carrera sobre historias de pérdida. Historias que, sin decirlo, hablan de Gabriel, de mí, de ti. Álvaro sintió una punzada en el estómago. ¿Has leído mis libros? Lucía sonrió con una melancolía suave. Todos, aunque a veces tuve que cerrarlos a mitad de capítulo para poder respirar. Él guardó silencio. Al final, la solución no vino de Álvaro, sino de Lucía. Hay algo que no te he dicho, anunció mirando un punto fijo en la pared.
Conozco a alguien que puede ayudarnos a entrar. Álvaro ladeó la cabeza. ¿Quién? Una enfermera, respondió ella. Trabajaba en la planta donde estuve ingresada. Fue de las pocas personas que me miraron como a una persona y no como a un expediente. ¿Sigues en contacto con ella? Lucía sintió. De vez en cuando me manda correos desde una dirección cifrada. No dice mucho, pero el simple hecho de que siga escribiéndome ya es una señal. Álvaro sintió una pequeña chispa de esperanza. ¿Crees que aceptará ayudarnos? Lucía dudó un segundo. No lo sé, pero si alguien dentro de ese lugar está dispuesto a correr un riesgo por nosotros, es ella. ¿Cómo se llama? Lucía respondió sin vacilar. Elena. Le escribió esa misma noche. Un mensaje breve, directo, sin adornos. Ha llegado el momento. Necesito entrar. Él ha vuelto. No puedo hacerlo sola. La respuesta no llegó enseguida. Álvaro y Lucía pasaron la noche casi en vela, turnándose el sofá y la cama, sin lograr dormir más de unos minutos seguidos. Al amanecer, el sonido del correo entrante rompió el silencio. Lucía se abalanzó sobre el portátil. Leyó en voz alta. Sabía que este día llegaría. No escribas más detalles por aquí. Si de verdad estás segura, nos veremos dentro de 3 días en la gasolinera abandonada de la carretera vieja de Tarragona a las 19. Ven sola. Si traes a alguien, que sepa guardar silencio. Yo estoy cansada de mirar hacia otro lado. Lucía levantó la vista. Aceptó. Álvaro se acercó. Nos ha dado una cita. Ella negó con la cabeza. A mí. A ti no te conoce. Te estás metiendo en algo que puede consumirte. Álvaro se cruzó de brazos. Eso ya lo hizo el pasado, Lucía. Al menos ahora tendré la oportunidad de mirarlo a la cara. Ella quiso responder, pero no lo hizo. Lo miró con una mezcla de miedo y admiración silenciosa. Los 3 días siguientes se sintieron irreales. Barcelona era un decorado que ya no les pertenecía. Las calles, las plazas, los bares parecían escenas de una película proyectada al fondo de la memoria. Lucía reorganizó sus papeles, preparó documentos falsos, borró correos, limpió rastros digitales. Álvaro, por su parte, escribió, no una novela esta vez, ni un cuento. Escribió una carta dirigida a sí mismo por si algo salía mal. Si no regresamos, escribió, que alguien sepa que lo intentamos, que no nos conformamos con la versión oficial, que el silencio no fue nuestra última palabra. No escribió nombres, no mencionó lugares, solo dejó trazos de emociones, como migas de pan en un bosque oscuro. Guardó la carta en el interior de un libro de su mesilla de noche. No sabía si alguien la encontraría, pero le tranquilizaba saber que, al menos, quedaría un testigo mudo de su decisión. El tercer día, el cielo se reunió en Singapur. Tomaron un coche de alquiler y salieron de la ciudad antes del mediodía. La carretera vieja de Tarragona serpenteaba entre campos, colinas y pueblos casi vacíos. El tráfico era escaso. La gente prefería la autopista nueva, rápida y directa. Álvaro, al volante, miraba de vez en cuando a Lucía. Ella se había recostado en el asiento, pero no dormía. Tenía la mirada fija en el horizonte, los dedos jugando con la pulsera que llevaba en la muñeca. Una simple cuerda azul deshilachada. ¿Qué es esa pulsera?, preguntó él, rompiendo un silencio demasiado largo. Lucía miró su muñeca, como si hubiera olvidado que la llevaba. Me la hizo Gabriel, respondió. Una noche en la residencia, después de haber perdido una apuesta absurda de cartas, dijo que así siempre llevaría algo suyo conmigo. Esbozó una sonrisa frágil. Supongo que no imaginaba lo literal que iba a ser. Álvaro sintió una punzada en el pecho. Nunca hablamos de eso, murmuró. De lo que sentías por él, de lo que sentías por mí. Lucía volvió la cabeza hacia él. Porque no sabíamos nombrarlo, dijo. Ni tú, ni él, ni yo. Solo sabíamos que estar separados dolía y estar juntos también. Álvaro asintió. Tal vez por eso encajábamos tan bien en el experimento, ironizó, con amargura. Éramos material perfecto de laboratorio. Lucía no sonrió. No somos solo eso, dijo con firmeza. No dejaré que conviertan lo que vivimos en un informe clínico. Él la miró. Por eso vamos, respondió, para recuperar nuestra historia. Llegaron a la gasolinera abandonada con media hora de antelación. Era un lugar desolado, un cartel oxidado, bombas de combustible destrozadas, cristales rotos y grafitis en las paredes. El viento hacía vibrar una chapa suelta en el techo, produciendo un quejido metálico intermitente. Aparcaron junto al edificio principal. ¿Y si es una trampa?, preguntó Álvaro. Lucía se encogió de hombros. Entonces,
al menos lo sabremos. Se quedaron dentro del coche un rato, observando la carretera. Ningún vehículo pasaba. El cielo se había oscurecido más. Parecía que en cualquier momento el cielo fuera a abrirse. A las 19:03 se vio venir un coche por la curva lejana. Pequeño, gris, discreto. Se detuvo a unos metros. De él bajó una mujer de unos 40 años, pelo recogido en un moño apretado, chaqueta sencilla, vaqueros. Miró a su alrededor con cautela, luego se acercó al coche de ellos. Lucía salió primero. Elena, dijo, sin saber si debía sonreír. La mujer la observó un segundo y luego la abrazó sin previo aviso. «Estás viva», susurró. «Pensé que no volvería a verte». Lucía se tensó un poco, luego se dejó abrazar. «Yo también lo pensé», admitió. Álvaro salió después. Elena lo miró con recelo. «Él es Álvaro», respondió Lucía, «el que te mencioné». Elena asintió lentamente. «Pareces más mayor en las fotos de contraportada», dijo con una media sonrisa. Álvaro parpadeó, sorprendido. «¿Has leído mis libros?» «Trabajo en un sitio donde el silencio es obligatorio», respondió ella. «Leer sobre gente que intenta romperlo es terapéutico». Se cruzaron miradas. Elena suspiró. «De acuerdo», dijo. «He venido hasta aquí, lo que significa que ya no me queda mucho que perder. Pero debéis entender algo antes de seguir». Los miró a ambos, uno por uno. «Si entramos, ya no habrá marcha atrás. Y si ellos sospechan lo que estamos haciendo, no serán solo Gabriel y tu padre los que paguen el precio». Se hizo un silencio tenso. Lucía tragó saliva. «Lo sabemos», dijo, «pero no podemos seguir viviendo como si estuvieran muertos». Álvaro asintió. «Si están vivos, merecen algo mejor que el olvido». Elena los observó unos segundos más. Luego abrió la puerta trasera de su coche y sacó una carpeta manila. «Este es el mapa de la planta donde se encuentran», explicó. «Uno está en la habitación 214, el otro en la 220. Hay cámaras, pero no en todas las zonas. Los pasillos antiguos aún tienen puntos ciegos». Álvaro tomó la carpeta. «¿Quién está en qué habitación?» Elena dudó. «Tu padre está en la 214. ¿Gabriel?» «En la 220». El corazón de Álvaro se encogió. «Entonces iré primero a la 214», dijo. Lucía lo miró sorprendida. «¿No quieres ver antes a Gabriel?» Álvaro apretó los labios. «Gabriel ha vivido todo este tiempo pensando que le fallé, que lo abandoné, que no volví por él». Se volvió hacia ella. «Si voy a verle, quiero hacerlo sabiendo quién soy yo primero. Y para eso, tengo que mirar a mi padre a los ojos». Lucía lo sostuvo en silencio. Elena asintió, con algo parecido al respeto en la mirada. «Entonces nos vemos mañana», dijo. «A las 8, en la entrada de servicio del San Telmo. Llevad ropa sencilla, nada que llame la atención». Dejó un papel con un número de teléfono. «Si os arrepentís», añadió, «este es el momento de hacerlo». Álvaro tomó el papel y lo guardó en el bolsillo sin mirarlo. «Ya nos arrepentimos de demasiadas cosas», respondió. «Esta no será una más». Elena lo miró un instante y por primera vez esbozó una sonrisa breve, cansada. «Entonces, hasta mañana». Se despidieron sin abrazos, solo con miradas largas, llenas de un miedo compartido. Cuando el coche de Elena desapareció por la carretera, la gasolinera volvió a quedar en silencio. Lucía se apoyó en el capó del coche. «Mañana», susurró, «mañana puede cambiarlo todo». Álvaro se colocó a su lado, sin tocarla. «Mañana», repitió, «sabremos si hemos vivido toda una vida sobre una mentira o sobre varias». Lucía lo miró de reojo. «¿Tienes miedo?» Él pensó en Gabriel, en la pulsera azul, en la voz de la grabadora, en un padre al que había dado por muerto, en una versión de sí mismo que no conocía. «Sí», admitió, «pero esta vez no voy a huir». Lucía cerró los ojos un breve instante, como si esa frase hubiera empujado algo dentro de ella. «Yo tampoco», dijo. Se quedaron allí unos segundos más, escuchando el viento, el ruido lejano de la autopista, sus propias respiraciones. Al fin Álvaro habló. «Lucía». Ella giró la cabeza. «¿Qué?» Él dudó un segundo, luego dijo, «Pase lo que pase dentro. Si salimos de ahí, me gustaría que por una vez nuestra historia no la escribiera nadie más». Lucía lo miró largamente. En sus ojos ya no había solo culpa o miedo. Había algo más, algo que llevaba años escondido, agazapado, esperando una rendija. «Entonces», susurró, «tendrás que aprender a escribir, en presente». Y por primera vez en mucho tiempo, ambos se permitieron el lujo de imaginar que al otro lado de todo ese horror quizá quedará todavía un espacio pequeño para ellos, para lo imposible, para lo que nunca les permitieron elegir, pero también más decidido. Al día siguiente, antes del amanecer, Álvaro despertó con una sensación extraña, una mezcla de vértigo y claridad.
En el espejo del baño se vio más viejo, más cansado, pero también más decidido. Lucía estaba en la cocina, con una taza entre las manos, sin beber. Cuando lo vio, dijo, «Hoy es el día». Él asintió. «Hoy es el día». No añadieron del final ni del principio. Sabían que podía ser ambas cosas. Salieron del piso sin dejar notas, sin apagar del todo las luces, sin hacer esas pequeñas cosas que se hacen cuando uno sabe que va a volver, porque no lo sabían. El coche avanzó por la autopista entre bancos de niebla. Álvaro miró la carretera. Lucía miraba hacia ningún sitio. Los dos llevaban en el pecho la misma certeza muda, que, pasara lo que pasara al cruzar aquellas puertas, ya no serían jamás las mismas personas que habían sido antes. Y tal vez por primera vez en sus vidas, eso no era del todo una amenaza, sino una promesa. Parte 5. Las puertas del San Telmo. El amanecer había teñido el cielo de un gris opaco cuando el coche de Elena se detuvo frente a la entrada de servicio del Instituto San Telmo. Era un edificio enorme, de muros demasiado blancos, demasiado pulcros, demasiado silenciosos para un lugar donde supuestamente se curaban almas rotas. Álvaro lo observó desde la distancia, con el corazón latiendo en un ritmo casi enfermo. Nunca había visto un edificio que le produjera tanta sensación de vacío y peligro. Lucía, sentada a su lado, mantenía la mirada fija en las ventanas estrechas del segundo piso, como si pudiera ver a través de ellas, como si cada una albergara un fantasma conocido. Elena rompió el silencio. «Entraremos por la puerta del personal», dijo. «Caminad detrás de mí, sin desviaros. Si alguien pregunta, sois voluntarios en formación. Vosotros no habláis, yo me ocupo de todo». Álvaro asintió. Lucía respiró hondo. «¿Estás lista?», preguntó él, casi en un susurro. Ella no respondió. Simplemente abrió la puerta del coche y bajó. La entrada de servicio tenía un pequeño lector biométrico junto a la manija. Elena colocó su dedo y esperó. El silencio se estiró demasiado. Entonces, un pitido seco anunció que la cerradura se había desbloqueado. «Vamos», dijo ella, sin mirar atrás. Entraron en un pasillo largo e iluminado con luces fluorescentes que parpadeaban de manera irregular. El olor era desinfectante, metal frío y algo más, algo que no pertenecía a ningún hospital. Un olor a encierro, a olvido. Álvaro sintió que el aire se volvía denso con cada paso. No sabía si era la falta de oxígeno o el peso de estar caminando hacia un pasado del que había intentado huir toda su vida. Pasaron junto a puertas sin número, sin ventanas, todas cerradas. El sonido de pasos lejanos resonaba en algún punto del edificio. Elena se detuvo ante un ascensor viejo, con puertas metálicas que parecían chirriar incluso sin moverse. «Planta 2», dijo. «No habléis, no miréis a nadie demasiado tiempo. Dejad que yo lleve la atención». El ascensor tardó una eternidad en llegar. Cuando las puertas se abrieron, el interior era estrecho, casi claustrofóbico. Entraron los tres. Las puertas se cerraron, y en ese instante, el silencio del ascensor se volvió insoportable. Elena apretó el botón 2. El ascensor inició su ascenso con un movimiento brusco. Lucía no apartaba la mirada del panel superior. Álvaro pensaba en solo una cosa. En la habitación 214 estaba su padre. En la 220, Gabriel. Cuando las puertas se abrieron, lo que vieron no se parecía a ninguna planta psiquiátrica que Álvaro hubiera imaginado. No había pasillos limpios con cuadros en las paredes. No había enfermeros sonrientes ni estaciones de trabajo. Era un pasillo estrecho, sin ventanas. Las paredes estaban cubiertas de paneles de metal gris, cámaras en cada esquina, puertas numeradas sin rendijas, sin pomos visibles. Parecía más una cárcel que un centro médico. Elena habló sin girarse. «A partir de aquí, no os separéis de mí. Si alguien se cruza con nosotros, dejad que yo hable primero. Si os pido calma, callad. Si os pido correr, seguidme». Álvaro y Lucía intercambiaron una mirada rápida. Elena empezó a caminar. Pasaron frente a las habitaciones numeradas, 206, 208, 210. Cada puerta tenía una placa pequeña, sin nombre. Lucía susurró, demasiado bajo para que una cámara lo captara. «Aquí estuve yo». Álvaro sintió un escalofrío. «¿En cuál?». Lucía negó con la cabeza, sin detenerse. «No importa, ya no existe. La reformaron». Llegaron a la altura de la habitación 214. El número parecía más grabado que pegado. Un número que cargaba años de secretos. Elena se detuvo. «¿Estás listo?», preguntó ella. Álvaro no respondió, solo apoyó la mano en la puerta fría, pero Elena colocó su mano encima de la suya. «No puedes entrar así», dijo. «Hay protocolos, y una cámara justo arriba».
Lucía levantó la cabeza. Efectivamente, un lente negro brillaba sobre ellos. ¿Qué hacemos?, preguntó ella con voz baja. Elena respiró hondo. Dame tu tarjeta, dijo Álvaro. Ella negó. La mía no sirve para abrir habitaciones de aislamiento. Solo los médicos pueden. Sacó algo del bolsillo. Tengo esto. Era un pequeño llavero metálico con un chip interno. Roba identidades, explicó. Lo usan los de mantenimiento. No debería tenerlo, pero aquí estamos. Elena acercó el dispositivo al lector de la puerta 214. Un pitido. Luz roja. No ha entrado, susurró. Intentó de nuevo. Pitido. Rojo. Álvaro sintió el corazón caerle al estómago. Otra vez, dijo. Elena lo intentó. Nada. Lucía dio un paso atrás. Nos están viendo. Elena miró alrededor. Continuad como si nada, dijo con firmeza. Seguid caminando. No os detengáis. Caminaron. Pasaron frente a la habitación 216, luego 218, y entonces llegaron a la 220. Lucía se paralizó al verla. Álvaro también. Era la habitación de Gabriel. El número parecía quemado en la puerta. Álvaro levantó la mano casi sin darse cuenta. Lucía lo sujetó del antebrazo. No, susurró. Primero tu padre. Él nos dirá cómo acercarnos a Gabriel. Álvaro cerró los ojos un instante y asintió. Y asintió. Llegaron al final del pasillo. Elena se detuvo frente a un pequeño panel en la pared. Aquí, dijo, hay un punto ciego. Justo debajo de esa lámpara rota. Podemos hablar unos segundos. Álvaro se colocó bajo la luz parpadeante. Lucía también. El dispositivo no funcionó, dijo Elena, porque la habitación 214 está clasificada como aislamiento reforzado. Necesitamos una tarjeta de grado B. Yo solo tengo grado C. Álvaro se tensó. ¿Quién tiene grado B? El director médico, 2 psiquiatras y un guardia de seguridad. ¿Y dónde están esas tarjetas?, preguntó Lucía. Elena respiró hondo. Colgadas en sus batas o en sus bolsillos, o en una sala donde guardan objetos personales. Álvaro entendió. Hay que robar una. Elena asintió. Pero con cuidado, si falta una tarjeta activan protocolo rojo, lo bloquean todo. Álvaro cerró los puños. Lucía preguntó, ¿dónde podemos encontrarlas ahora? Elena tragó saliva. Hay un cambio de turno en 15 minutos. Los médicos dejan sus batas en el vestuario. El guardia pasa por la recepción. Las tarjetas están ahí. Álvaro exhaló lentamente. Vamos, pero Elena levantó la mano. No, no podéis venir. Hay cámaras en todas partes. Así que iré yo. Vosotros volved al ascensor y bajad al primer piso. Esperad en el pasillo de administración. Si tardo más de 10 minutos, marchad sin mí. Álvaro negó con la cabeza. No, no te dejaremos sola. Elena lo miró severamente. Este es mi trabajo, Álvaro. Vosotros sois visitantes ilegales. Si se dan cuenta lo pagaréis caro. Lucía intervino. Ella tiene razón. Si la acompañamos llamaremos más la atención. Álvaro respiró hondo. Bien, pero vuelve. Elena sonrió muy débilmente. Si no vuelvo, seguid sin mí. Recordad por qué estamos aquí. Y se marchó. Álvaro y Lucía regresaron al ascensor. Nadie los detuvo. Nadie preguntó nada. El ascensor los llevó a Timothy. El pasillo administrativo estaba casi vacío. Una secretaria escribía en su ordenador. Un hombre con bata revisaba un expediente. Álvaro se sentó en una silla metálica. Lucía a su lado. Los minutos pasaban con una lentitud insoportable. 2 minutos. 3. 4. Lucía apoyó el codo en la rodilla y la frente en la mano. ¿Y si la atraparon?, susurró. No lo sé, respondió Álvaro. Aún es pronto. 5 minutos. 6. La secretaria levantó la vista un momento para observarlos, y Álvaro bajó la mirada hacia el suelo, fingiendo estar cansado. 7 minutos. 8. Lucía apretó su brazo. Álvaro, no vuelve. 9. 10. Álvaro se puso de pie. Vamos a buscarla. Lucía se levantó también. ¿A dónde? Él inhaló profundamente. A la zona de personal. Si le ha pasado algo, lo habrán llevado ahí. Dieron un paso hacia el pasillo, y entonces una puerta lateral se abrió. Elena apareció jadeando con la cara enrojecida y el pelo desordenado. Lucía corrió hacia ella. ¿Qué ocurrió? Elena levantó la mano, intentando recuperar el aliento. La conseguí, susurró, y abrió la palma. En su mano había una tarjeta de grado B. Álvaro la tomó con cuidado, como si fuera una reliquia. ¿Y tú?, preguntó Lucía. ¿Estás bien? Elena asintió. Hubo un guardia, casi me ve, pero dije que estaba revisando informes médicos. Creo que lo creyó, o no le importó. Se apoyó en la pared respirando hondo. Tenemos que volver, pero ahora las cámaras están activas. Tenemos que movernos rápido. Álvaro apretó la tarjeta en su mano. Vamos por mi padre. Subieron al ascensor. Esta vez el aire era aún más denso. La luz parpadeaba.
Álvaro sentía el pulso en los oídos. Cuando llegaron a la planta 2, el pasillo parecía más largo, más silencioso, más amenazante que antes. Elena tomó la delantera. Caminaron rápido hacia la habitación 214. Cuando llegaron, Álvaro sintió como si todo lo que había vivido hasta ese momento, dolor, abandono, amor, pérdida, confusión, se concentrara en un solo punto dentro de su pecho. El lector de la puerta esperaba. Elena le entregó la tarjeta. Hazlo tú, dijo, es tu puerta, es tu historia. Álvaro asintió. Colocó la tarjeta en el lector. Un pitido. Luz roja. Otra vez, susurró Lucía. Álvaro lo intentó de nuevo. Pitido. Luz roja. Elena frunció el ceño. No, no puede ser. Álvaro sintió que la desesperación le subía por la garganta. Otra vez. Pasó la tarjeta con más fuerza. Pitido. Rojo. Lucía se llevó una mano a la boca. Elena revisó la tarjeta. Es auténtica. Debería funcionar. La única explicación es... Se detuvo. Álvaro la dijo por ella. ¿Qué? Elena lo miró con ojos llenos de miedo. Que han cambiado el nivel de seguridad, que alguien entró antes que nosotros, o que alguien lo sacó de ahí. Lucía susurró. ¿Y si ya no está? Álvaro sintió un temblor en las piernas. No, no, no puede ser. Agitó la puerta como si pudiera arrancarla con las manos. Entonces, desde el fondo del pasillo se escucharon pasos pesados. Lucía se giró. Elena palideció. Guardias, susurró. Nos han detectado. Tenemos que correr. Pero antes de que pudieran moverse, una voz detrás de ellos dijo, ¿buscáis al paciente de la 214? Los tres se congelaron. La voz venía de la oscuridad, de una de las puertas entreabiertas del pasillo. Una figura emergió lentamente. Un hombre mayor. Cabello gris. Mirada perdida, pero no del todo. Álvaro sintió que el corazón se detenía. Elena puso una mano en su brazo. Lucía se llevó la mano al pecho. El hombre dio un paso más hacia ellos. La luz del pasillo iluminó su rostro. Su voz tembló, pero era clara. Si buscáis al paciente de la 214, se acercó y dijo, no está ahí, porque yo soy su compañero de habitación. Álvaro abrió la boca sin poder respirar. El hombre lo miró fijamente. Y sé dónde lo han llevado. Parte 6. El hombre que compartió la sombra. El pasillo entero pareció contraerse cuando aquel hombre salió de la penumbra. No llevaba bata, ni uniforme, ni credenciales. Solo un pijama gris y un suéter demasiado grande para él. Pero sus ojos eran otra historia. No tenían el brillo vacío de los internos sedados. Eran ojos despiertos, lúcidos, vigilantes. Elena se tensó de inmediato. No deberías estar fuera de tu habitación, susurró. El hombre sonrió, una sonrisa lenta, cansada, pero llena de un humor extraño. Oh, querida, llevo saliendo de mi habitación desde antes de que tú trabajaras aquí, solo que nadie se fija en los invisibles. Álvaro lo miraba fijamente, como si tratara de entender algo que se le escapaba. ¿Quién eres?, preguntó. El hombre inclinó la cabeza. Soy Esteban, paciente número 214B. Lucía frunció el ceño. ¿Dos por B? Él asintió. Dos por habitación, a menos que uno de ellos sea especial. Cuando eso pasa, trasladan al otro a un cuarto temporal. Yo fui trasladado. Y ahí fue cuando lo vi todo. Elena tragó saliva. ¿Viste qué? Esteban suspiró, como si llevara años esperando que alguien hiciera esa pregunta. Visité la habitación 214 antes de que él desapareciera, y escuché lo que no debía escuchar. Se acercó un paso más. Sé quién eres, dijo mirando a Álvaro directamente. Tú eres el hijo. Álvaro sintió que el aire se le escapaba del pecho. Lucía lo sujetó del brazo. ¿Dónde está?, preguntó él casi sin voz. ¿Dónde está mi padre? Esteban miró hacia la cámara más cercana. Luego habló con una calma escalofriante. Tu padre está vivo, pero ya no está en esta planta. Elena dio un paso adelante. ¿Lo trasladaron? ¿Cuándo? Esteban se encogió de hombros. Ayer por la tarde, vinieron dos hombres con traje no de aquí. Usaron una tarjeta negra. Él iba consciente, pero no del todo. Lo llevaban dopado. Pero sabía que Álvaro intentó decir una palabra. Álvaro sintió que el corazón le golpeaba el pecho. ¿Qué palabra? Esteban lo miró con una intensidad casi violenta. Gabriel. Lucía se llevó una mano a la boca. Álvaro sintió que la sangre le ardía. ¿Qué querían de él?, preguntó. Esteban bajó la voz. Tu padre descubrió algo, hijo. Algo que ni siquiera los de arriba querían que supiera. Algo que los asustó. ¿Qué cosa? Esteban dudó un segundo, como si buscara la manera menos cruel de decirlo. El experimento no terminó con vosotros tres. Fue replicado, ampliado. Hay otros como tú, como Gabriel, como ella. Miró a Lucía.
Niños que crecieron en condiciones parecidas, historias orquestadas, emociones manipuladas, relaciones diseñadas, todo para estudiar una cosa, cómo se destruye el amor desde dentro. Lucía se apoyó en la pared, parecía a punto de vomitar. Álvaro sintió un temblor en las manos. ¿Qué tiene que ver mi padre con eso? Esteban ladeó la cabeza. Tu padre intentó detener la fase final del experimento, y la fase final es Gabriel. Lucía abrió los ojos como platos. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Esteban suspiró. Gabriel no es solo un paciente más, es el único caso que respondió demasiado bien. Su sensibilidad emocional superó todas las previsiones, lo convirtieron en un caso único, y ahora quieren usarlo para cerrar el ciclo. Álvaro dio un paso hacia él. ¿Cerrar el ciclo cómo? Esteban lo miró directamente a los ojos, confrontándolo con su origen. El silencio que cayó fue brutal. En ese momento, los pasos de dos guardias comenzaron a resonar al fondo del pasillo. Elena palideció. «Nos han seguido», susurró. Esteban reaccionó con rapidez sorprendente para alguien que vivía en un centro psiquiátrico. «Venid», dijo, «aquí hay un acceso de mantenimiento. Las cámaras no llegan hasta ahí». Abrió una puerta pequeña, escondida detrás de un panel. «Rápido», apremió. «No podéis dejar que os vean conmigo. Creerían que me habéis ayudado a escapar, o peor». Lucía entró primero, Elena después. Álvaro se detuvo antes de cruzar. «¿Dónde lo han llevado?», preguntó desesperado. «¿Dónde está mi padre?». Esteban lo miró con una seriedad pesada. «A la planta subterránea, la zona restringida. Allí no entra nadie sin una tarjeta negra. Nadie, excepto los que están a punto de desaparecer». Álvaro sintió un escalofrío. «¿Y Gabriel?». Esteban respiró hondo. «Gabriel está arriba, pero no sigue siendo el mismo. Lo preparan para algo, algo peligroso. Los pasos se acercaban». Esteban empujó a Álvaro. «Vete, protege a tu hermano, protégete a ti, y si encuentras a tu padre, escucha lo que tenga que decirte antes de que sea tarde». Álvaro quiso decir algo, pero Esteban ya empujaba la puerta del panel para cerrarla. Antes de que la luz desapareciera del todo, Esteban dijo: «Una última cosa». Álvaro se detuvo. Esteban lo miró como si lo conociera desde niño. «Tu padre nunca dejó de buscarte y la puerta se cerró». AUG se cerró. Del otro lado, el acceso de mantenimiento era un pasillo estrecho, lleno de tuberías, cables expuestos y el olor metálico del óxido. Lucía encendió la linterna del móvil. «¿A dónde lleva esto?», preguntó. Elena respondió: «A la escalera de incendios. Si conseguimos bajar 2 pisos, podremos llegar a la planta subterránea, pero no garantiza que podamos entrar». «Necesitamos una tarjeta negra», Álvaro murmuró, «y sabemos quiénes la tienen». Lucía lo entendió enseguida. «Los hombres que se llevaron a tu padre», Elena asintió. «Y si siguen aquí, los encontraremos». Álvaro apretó los dientes. «Entonces iremos a la subterránea, a encontrarlo, y después iremos por Gabriel». Lucía asintió lentamente. «No al revés, Álvaro. Si Gabriel está en peligro, debemos ir por él primero». Álvaro la miró fijamente. «Mi padre sabe algo. Algo que quizás solo él puede decirnos». «¿Y si lo matan antes de que hable?». Lucía bajó los ojos. Sabía que Álvaro tenía razón. Elena intervino. «Primero encontraremos al padre, y luego a Gabriel». «Pero tenéis que saber una cosa». Los dos la miraron. Elena dijo con voz baja, grave: «Gabriel no está solo. Lo están usando, lo están moldeando. Y si lo enfrentan contigo, no sé si recordará quién eres. No sé si te verá como un hermano o como una amenaza». Lucía cerró los ojos. Gabriel siempre recordó a Álvaro. Siempre. Elena negó con tristeza. «No después de lo que le han hecho». Álvaro sintió una punzada en el pecho. «¿Qué le han hecho?». Elena respiró hondo. «Le han borrado recuerdos, le han inducido otros, le han sembrado miedo y lo han aislado durante meses». Álvaro sintió un mareo. Lucía se tapó la boca. Elena continuó: «No quiero engañaros. Gabriel podría no reconocer a nadie, ni siquiera a sí mismo. Small». El pasillo se estrechó aún más y desembocó en una puerta metálica vieja. Elena sacó una herramienta del bolsillo y forzó el panel. En pocos segundos logró abrir la cerradura. «Por aquí», susurró. La puerta se abrió con un chirrido doloroso. Una escalera de cemento frío descendía hacia la oscuridad. No había cámaras, no había luces, solo escalones húmedos, estrechos, como si fueran parte de un edificio condenado. «Este lugar tiene zonas más viejas que el propio instituto», explicó Elena. «Pasillos que antes eran almacenes, sótanos, habitaciones de mantenimiento, ahora los usan como rutas de seguridad». Comenzaron a bajar. Álvaro respiraba con dificultad.
no por el esfuerzo, sino por la sensación de estar acercándose a un núcleo oscuro que había esperado años para engullirlo. Lucía descendía detrás de él. Álvaro, susurró, ¿y si Esteban nos mintió? No lo hizo, respondió él, sin volverse. Sus ojos hablaban de otra cosa, de verdad, de miedo de verdad. ¿Y si esto es una trampa? Álvaro se detuvo un segundo. Entonces caeremos juntos. Lucía lo miró. No quiero caer. Quiero llegar. Quiero encontrarlo. Quiero saber. Álvaro apoyó una mano en su mejilla. Llegaremos, ella sintió. Siguieron bajando, hasta que la escalera terminó en un pasillo aún más oscuro, casi subterráneo, donde el aire estaba frío y húmedo. Delante de ellos, una puerta doble reforzada con acero tenía una inscripción. Zona restringida, acceso solo con tarjeta negra. Lucía tragó saliva. Elena murmuró, aquí están los irrecuperables, los que saben demasiado, los que ya no deben ver la luz del día. Álvaro dio un paso hacia la puerta. Aquí está mi padre. Y entonces, antes de que pudiera tocarla, un ruido metálico resonó detrás del grupo. Una puerta cerrándose, unas botas, pasos. Lucía giró primero. Elena palideció. Álvaro sintió que el corazón le saltaba al cuello. Una sombra avanzaba hacia ellos por el pasillo, lenta, segura, amenazante. Lucía susurró. Álvaro, no estamos solos. La figura se acercó, y una voz grave, conocida, dijo, no deberíais estar aquí. Álvaro palideció. Elena retrocedió. Lucía se tapó la boca para no gritar. La figura salió a la luz, y Álvaro sintió que el alma se le partía en dos. Era Gabriel, pero no el Gabriel que conocían, no el que reía, no el que los protegía, no el que los amaba. Era un Gabriel distinto, vacío, alterado, y con una tarjeta negra en la mano. Tenéis que volver arriba, dijo con una calma escalofriante. Aquí abajo empieza el final. La historia comienza con el regreso inesperado de Lucía a la vida de Álvaro, después de años de silencio, dolor y desapariciones. Ella trae consigo una grabación de Gabriel, su amigo de juventud, y sin que Álvaro lo sepa todavía, alguien unido a él por lazos más profundos que la amistad. La cinta revela una verdad devastadora. Todo lo que vivieron juntos en la universidad no fue casualidad. Ellos no fueron simples estudiantes que se cruzaron por destino. Fueron parte de un experimento emocional y psicológico dirigido por el profesor Herrero y financiado por instituciones mucho más grandes y peligrosas de lo que imaginaron. El proyecto estudiaba cómo destruir vínculos afectivos desde dentro, cómo manipular recuerdos, cómo moldear relaciones humanas para observar su colapso. Gabriel, más intuitivo que ninguno, fue el primero en sospechar que sus vidas estaban siendo manipuladas. Encontró expedientes secretos con sus nombres, con el de Álvaro y el de Lucía. Descubrió que sus recuerdos no eran completamente suyos, que desde niños habían sido observados, separados o acercados según las necesidades del estudio. La revelación más dolorosa llega cuando Gabriel confiesa en la grabación que Álvaro no conoce la verdad sobre su infancia. Sus padres no murieron en un accidente, como él siempre creyó. Su padre, Julián Varela, era un psiquiatra del proyecto y desapareció al intentar detenerlo. Su muerte fue falsificada para mantener a Álvaro bajo control. Lucía también lo confirma. Ella misma fue parte del experimento sin saberlo, monitoreada desde su niñez por su extrema sensibilidad emocional. Su presencia en la vida de los hermanos, aunque ella lo desconocía al inicio, no fue fortuita. Se convirtió, sin querer, en el detonante perfecto del triángulo emocional que el proyecto quería estudiar. Dos chicos, una chica, amor, celos, dependencia. Todo cuidadosamente observado. Pero lo más devastador llega cuando Lucía revela que Gabriel y Álvaro son hermanos biológicos, separados desde la infancia y usados como casos de estudio. El experimento buscaba ver cómo se destruían emocionalmente sin saber la verdad de su origen. Tras el incidente final de la universidad, que aparentemente terminó con la desaparición de Gabriel y la muerte simbólica de Lucía, ambos fueron separados y encerrados. Lucía pasó meses sedada dentro del Instituto San Telmo, un centro psiquiátrico que en realidad funciona como prisión para los que saben demasiado. Allí vio a Julián, el padre de ambos, infiltrarse para dejarle un mensaje secreto y ayudarla a escapar, pero él fue capturado. Lucía y Álvaro emprenden un viaje para recuperar la verdad. Con la ayuda de Elena, una enfermera del San Telmo, entran al instituto bajo identidades falsas. Lo que encuentran allí es aterrador. Pasillos fríos, puertas sin ventanas, cámaras por todos lados, pacientes sedados, zonas restringidas donde se esconden los secretos del proyecto.
Cuando llegan a la habitación 214, donde debería estar Julián, descubren que lo han trasladado a la planta subterránea, zona negra, a la que solo se puede entrar con una tarjeta especial. Un interno, Esteban, les revela que vio cómo se llevaban a Julián dopado y murmurando una sola palabra: Gabriel. Esteban también revela que el experimento no terminó con ellos, fue replicado y ampliado. Otros niños crecieron bajo control, otras relaciones fueron manipuladas, otros vínculos fueron destruidos como parte de un ciclo cruel de estudio emocional. Elena consigue robar una tarjeta de seguridad, pero ya es tarde. Julián ha sido movido a una zona aún más profunda del instituto. Entonces los tres intentan llegar al subterráneo a través de pasadizos antiguos del edificio. Mientras descienden, el ambiente se vuelve más opresivo, más húmedo, más sombrío. Elena advierte que en el subterráneo están los irrecuperables, los que saben demasiado, los que no deben hablar jamás, los que han sido borrados del mundo exterior. Justo cuando están por abrir la puerta de la zona restringida, alguien aparece detrás de ellos. Es Gabriel, pero no es el Gabriel de su juventud. No es el hermano protector, el chico sensible, el amigo que reía con ellos. Es un Gabriel cambiado, programado, frío, con la mirada perdida y con una tarjeta negra en la mano. Su voz es calmada, pero vacía. No deberíais estar aquí. Aquí empieza el final. La aparición de Gabriel implica que él también forma parte del plan de los doctores. Es el caso perfecto, el sujeto más sensible y moldeable del experimento. Lo preparan para enfrentar a Álvaro, su propio hermano, como cierre del estudio. Y ahora todo está a punto de explotar. El encuentro con el padre, el enfrentamiento inevitable entre los dos hermanos, el descubrimiento del verdadero propósito del experimento y la posibilidad de que ninguno salga vivo del San Telmo. La historia queda suspendida en un punto crítico, entre la verdad que destruirá todo y la mentira que ya no pueden sostener.